acabamos de ver la otra película de los hermanos Safdie, Marty Supreme, que ha recibido muchas nominaciones a los Oscars y que es una película que es un poco parecido en el espíritu a la que tenía su hermano, la de Smashing Machine, de Benny Safdie, que se estrenó hace unos meses, pero creo que esta respira mucho más el gran tándem que nos dieron las películas anteriores, como Diamantes en Bruto o Good Time, por ejemplo. Creo que esta película recoge lo mejor de los hermanos, ¿no? Se habla mucho de quién es el peor Safdie o el mejor. Creo que salimos perdiendo como espectador porque creo que esta película tiene cosas que era lo mejor de Diamantes en Bruto, pero le falta todavía quizá la otra parte. Es como en las últimas películas de los Coen, ¿no? Que se notan un poco cojas las películas, que siempre le faltan esa sustancia, ¿no? Ese condimento, ¿no? Que hace el tándem de estos hermanos. Pero creo que esta sí es mucho más fiel a lo que han hecho estas dos películas y puede ser que por eso que la gente lo esté llamando el Safdie bueno, ¿no? Quizás sea un poco injusto, pero bueno, se han separado ellos, así que nosotros no tenemos culpa. Así que vamos a analizar esta película. Creo que es mucho mejor, está muy por encima de Smashing Machine, esa película de La Roca Johnson maquillada, que era un biopic un tanto insípido y muy poco inspirado, ¿no? Sobre una figura de lucha libre, que tenemos muchísimas películas de lucha libre, ¿no? De boxeo, y tienes que hacerlo muy bien para que sea algo interesante, y no era el caso de esa película, y creo que era un biopic aburrido con escenas muy sacadas de contexto. Y esta película, pues los primeros 20 minutos, pues yo creo que tenía la misma sensación de ver el típico biopic de ascenso de figura un tanto compleja, peculiar, interpretado por un Chalamet bastante bien. Y hasta la primera hora pues era así, ¿no? Era un biopic que a mí en cierta parte me decepcionó porque parecía que iba a ser un calco de Smashing Machine, solamente que en vez de en el ring pues eran las mesas de ping-pong, ¿no? Que el ping-pong tampoco es un deporte que sea así trepidante visualmente, y quizás hacerte una película entera sobre un torneo de ping-pong pues lo tienes que hacer muy bien. Pero por fortuna, pues a la media hora ocurre un cierto evento con una bañera que explota, digamos, la trama. Parece que el propio guionista se estaba dando cuenta de que le estaba quedando un biopic muy académico, muy simple, ¿no? Y creo que él mismo se cansa de escribir esa trama tan sencilla y predecible, ¿no? Porque sabíamos que hemos visto muchísimas películas, por ejemplo, las de la típica película de ascenso y quizás posible caída, ¿no? Como hacen muchas veces Scorsese. Pero por suerte, pues la película a la media hora se vuelve en una serie de consecuencias catastróficas, ¿no? Que es incluso jazzística la película en el tema del argumento, porque no sabes absolutamente por dónde va a ir. Cuando parece que tú sabes lo que va a ocurrir, pues te ocurre totalmente lo opuesto, o te corta la historia y te superponen las tramas y prácticamente no te cierra ninguna trama porque se van añadiendo cada vez más catástrofes, más sucesos imprevisibles, y por eso creo que es una película que sobre todo es diabladamente entretenida, porque uno se deja llevar por esta serie de sucesos que no comprende muy bien, pero que sin embargo disfruta, ¿no? Porque son muy parecidas a lo que le ocurría al personaje de Adam Sandler en Diamantes en Bruto, que era estos personajes que también quería labrarse un porvenir, pero que le ocurrían desgracias una tras otra, pero él sin embargo puede seguir adelante. Por eso creo que esta película reúne lo mejor de los hermanos Safdie, ¿no? Creo que es muy parecida a Diamantes en Bruto. Quizá tiene tintes de Whiplash, ¿no? Con esta ambición de despedida, ¿no? De su protagonista. También coge mucho a propósito de Llewyn Davis, ¿no? Porque no deja de ser una persona que está viviendo prácticamente al límite de la limosna, ¿no? De durmiendo donde puede y de los amigos que le acogen. Muy parecida también a En busca de la felicidad, ¿no? Porque es esta lucha por labrarse un porvenir, ¿no? Porque ese personaje pues tiene un talento que no sabe controlarlo muy bien, ¿no? Quizá no se lo reconocen, ¿no? Y él quiere luchar por eso, ¿no? Eso creo que es una historia interesante de superación. Creo que es una metáfora, por no hacer spoiler, el final de que la propia ambición del personaje pues se vuelve prácticamente en su contra algunas veces. Una pena que de todas las nominaciones a los Oscar que ha tenido, pues Daniel Lopatin no haya estado nominado, ¿no? Porque creo que, por ejemplo, Frankenstein, que sí está nominado a Alexander Spad, pues es una obra muy segura, muy académica, y Alexander Spad tiene obras mejores. Pero sin embargo, Daniel Lopatin pues sí ha hecho un grandísimo trabajo, porque repite lo que ya hizo en la de Diamantes en Bruto, Uncut Game, porque representaba este lado cósmico de la música, esta conexión con algo un poquito más grande, porque representa muy bien al propio personaje de Marty Supreme, pero también te mete instrumentos clásicos, ¿no? Porque te mezcla mucho orquesta sinfónica con los sintetizadores, usa mucho los sintetizadores, y creo que queda muy bien con esta película tan alocada, ¿no? Con este ambiente tan caótico, mezclarte dos géneros distintos, ¿no? Creo que refleja muy bien y hace en el espectador lo que ha querido hacer el director, y creo que es de los más destacables de esta película. Seguramente Chalamet pues se lleve el Oscar, estamos ante lo que puede ser su gran papel. Si es verdad que es cierto que tampoco es que digamos que hace un papelón, porque muchas veces no es solamente la cualidad
interpretativa del actor, sino es el guión, no es el juego que te da el personaje. Creo que este personaje pues tiene muchos juegos y un Timothée Chalamet que está un poquito por encima de lo que suele ofrecer, ¿no? Él mismo se dice que ha ofrecido interpretaciones increíbles durante los últimos años, pero creo que esta sí ha sido su mejor papel, pero porque también el personaje es mucho más rico, es mucho más exquisito y da mucho más juego, sobre todo con un actor que ya venía demostrando grandes papeles, ¿no? Pero creo que aquí hace su mejor papel. Así en definitiva, pues veremos a ver cómo le va en esta temporada de premios. Ya creo que ganó el Globo de Oro a Mejor Actor y digamos que es la única la que tiene que competir una batalla tras otra, que son esta lucha quizá con Acné, que también la vimos en la semana pasada, pues son estas 3 películas que se van a disputar, pero bueno, para eso todavía queda mucho tiempo. Así que nada, pues decir que os ha parecido a ustedes esta película, que a nosotros por lo menos pues esta sí nos ha gustado.